La historia comienza en Caracas, donde Oscar de León, uno de los cantantes más emblemáticos de la música latina, forjó desde la década de los 70 una carrera sólida, marcada por éxitos, escenarios multitudinarios y millones en regalías. Conocido como el León de la Salsa, su vida fue sinónimo de triunfo, esfuerzo y constancia. Pero detrás del brillo de los aplausos y los discos de oro, una historia de tensiones familiares crecía silenciosamente. Una historia que muy pocos conocían. Una historia que ahora ha explotado con fuerza y amenaza, con ensombrecer el legado de quien alguna vez fue considerado intocable. Durante años, Oscar construyó un imperio. Casas en Miami, apartamentos en Panamá, propiedades en Margarita y hasta una colección privada de autos de lujo. Todo parecía estar destinado, algún día, a sus hijos. Sin embargo, tras bastidores, los conflictos no cesaban. Reclamos por dinero, acusaciones de abandono emocional, distanciamiento entre hermanos y silencios prolongados entre padre e hijos. Nadie imaginaba que el final de esta historia sería tan cruel y tan público. A finales de 2024, comenzaron a circular rumores de que el cantante había modificado su testamento. En ese momento pocos lo creyeron, pero en enero del 2025, un documento filtrado por una fuente anónima confirmó lo que hasta entonces era solo un susurro. Oscar de León había dejado fuera de su herencia a todos sus hijos. Todo su patrimonio, incluyendo bienes inmuebles, derechos musicales y cuentas bancarias, fue transferido a una fundación privada registrada en Panamá bajo su nombre. La noticia cayó como una bomba, y la onda expansiva apenas comenzaba. Los hijos que hasta ese momento vivían cómodamente, gracias a los recursos que periódicamente les transfería su padre, se vieron de pronto sumidos en la incertidumbre. Uno de ellos, ex músico y actual emprendedor, fue visto saliendo de un banco en lágrimas luego de que le congelaran su cuenta. Otra hija, madre soltera, denunció públicamente haber sido desalojada del departamento que su padre le prestaba en Caracas. Las redes sociales estallaron. Los medios no tardaron en cubrir la historia, y los fanáticos del salsero se dividieron entre la indignación y la incredulidad. ¿Qué pudo llevar a una figura tan querida a tomar una decisión tan drástica? Algunos cercanos a la familia aseguran que Oscar se sintió traicionado. Otros, que simplemente quiso castigar lo que consideró una falta de respeto o una vida acomodada sin esfuerzo. Lo cierto es que ninguno de sus hijos fue informado. Lo supieron todos al mismo tiempo que el mundo, por un medio digital en plena madrugada. El silencio del cantante fue más ruidoso que cualquier comunicado. Ninguna explicación, ninguna entrevista, solo un post en redes sociales, frío y calculado, que decía: «Mi legado es mío, nadie lo valoró como yo». La frase se volvió viral. Las críticas no se hicieron esperar. La historia apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Crees que Oscar de León fue justo con su decisión? ¿O traicionó a su propia sangre? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos. Porque lo que viene en el próximo capítulo te dejará sin palabras. Mientras el mundo del espectáculo continuaba procesando la noticia, los días siguientes a la revelación del testamento de Oscar de León fueron devastadores para su familia. La prensa los persiguió sin descanso. Los titulares hablaban de la traición de un padre, el sonero que desheredó a su sangre, y la familia rota de un ídolo latinoamericano. Pero lo que más impactó fue ver cómo, poco a poco, los hijos del cantante pasaban de una vida de privilegio a una situación de necesidad. Uno de los primeros en salir afectado fue Carlos, el mayor. Empresario de modas, su boutique en Miami cerró abruptamente luego de perder el financiamiento que dependía en gran parte de los fondos de su padre. A las afueras del local, una pancarta escrita a mano decía: «Gracias por todo, volveremos algún día». Los empleados declararon que Carlos no pudo pagar ni los últimos sueldos. Días después fue fotografiado viviendo en un viejo carro estacionado cerca de la playa, acompañado solo por su perro. Las imágenes se viralizaron. La situación no era distinta para Mariana, hija menor del cantante. Con apenas 28 años y madre de 2 niños pequeños, fue desalojada de su apartamento en Caracas. Las cámaras la captaron entre lágrimas, mientras sacaba sus pertenencias en bolsas negras. En una breve declaración dijo:
No pedíamos millones, solo un poco de cariño. Nos quitó hasta el techo. Sus palabras fueron tendencia en redes. Muchos se solidarizaron. Otros culparon a la familia por depender económicamente del artista durante tantos años. Mientras tanto, las cuentas familiares fueron congeladas por órdenes administrativas internas. Cualquier vínculo económico con los hijos fue cortado de raíz. La fundación a la que Oscar de León transfirió su fortuna permanecía en silencio. Un abogado, identificado como apoderado de la organización, negó cualquier intención de modificar el testamento. La voluntad del señor Oscar es definitiva. Sus bienes serán usados para fines culturales y sociales que él mismo definió en vida, aseguró en rueda de prensa. Internamente, los hijos intentaron apelar la decisión en tribunales venezolanos. Presentaron una demanda por presunta manipulación psicológica. Sin embargo, el proceso se topó con trabas legales. La documentación presentada por los abogados de Oscar era sólida, firmada ante notario y con testigos válidos. Todo indicaba que la decisión había sido tomada con total lucidez y premeditación. El cantante, por su parte, se mantenía al margen. No asistía a eventos, no publicaba en redes, no daba entrevistas. Solo una imagen suya, sentado en un jardín privado de Panamá, circuló entre los medios. En ella se le veía sereno, como si nada de lo ocurrido lo afectara. Algunos lo tildaron de frío, otros de visionario, pero el daño estaba hecho. Los herederos, hasta hace poco orgullosos de su apellido, ahora luchaban por sobrevivir. A medida que pasaban las semanas, la polémica por el testamento de Oscar de León no hacía más que intensificarse. Lo que parecía una decisión estrictamente personal empezó a tomar un giro más oscuro, más complejo y mucho más turbio. Varios periodistas de investigación, motivados por la indignación generalizada, comenzaron a escarbar en los últimos movimientos del artista antes de firmar el documento que desheredó a todos sus hijos. Lo que descubrieron dejó a todos perplejos. Según registros migratorios, Oscar de León había viajado varias veces a Panamá durante el año 2024, visitas discretas, sin anunciarse públicamente. Allí se reunió en varias ocasiones con asesores legales vinculados a estructuras financieras internacionales. Pero lo más llamativo fue la presencia constante de una mujer que hasta entonces no figuraba en el entorno conocido del cantante. Una abogada de 38 años, de nacionalidad colombiana, especializada en gestión patrimonial. Su nombre apareció en la creación de la fundación, que ahora concentra toda la fortuna del salsero. Documentos filtrados indicaron que esta mujer, cuya relación con el artista aún es un misterio, tiene acceso total a los fondos de la fundación. Su firma aparece junto a la del cantante en múltiples transacciones. Incluso, según fuentes cercanas, ella habría sido la única presente el día en que se firmó el polémico testamento. Las sospechas no tardaron en surgir. ¿Fue Oscar manipulado o encontró en ella la única persona en quien confiaba? Mientras tanto, un audio anónimo comenzó a circular entre periodistas. En él, supuestamente se escucha al artista discutir con uno de sus hijos. La conversación, cargada de tensión, revela un conflicto profundo. Reproches, acusaciones de maltrato emocional y reclamos por dinero mal utilizado. Aunque la autenticidad del audio no ha sido verificada, muchos creen que ese fue el punto de quiebre que motivó la ruptura total con su familia. En paralelo, una antigua empleada doméstica de la familia ofreció una entrevista exclusiva a un medio internacional. Entre lágrimas contó que en los últimos años Oscar vivía encerrado, desconfiado de todos, incluso de sus hijos. Según ella, él sentía que todos lo querían por su dinero. Esta versión fue apoyada por un ex-manager, quien aseguró que el artista se volvió paranoico con el tema de la herencia, después de un intento de extorsión del que fue víctima en 2023. Con el paso de los días, más secretos salieron a la luz: inversiones ocultas, propiedades nunca declaradas, cuentas abiertas a nombre de terceros. Parecía que el cantante había planificado cuidadosamente cómo desaparecer de la escena pública, blindar su fortuna y dejar atrás todo lo que alguna vez consideró familia. La figura de Oscar de León, venerada durante décadas, comenzaba a dividir al mundo. Para algunos, seguía siendo un ídolo.
Para otros, un padre cruel que abandonó a sus hijos por resentimiento o desconfianza. Pero una cosa era segura. Algo más se ocultaba tras ese testamento. Mientras la polémica seguía encendiendo titulares en América Latina, un giro inesperado en la historia del legendario salsero Oscar de León sacudió a la opinión pública. Todo lo que se conocía hasta el momento parecía ser apenas la superficie de una red mucho más profunda. Una investigación conjunta entre medios venezolanos y panameños reveló que la fundación a la que fue transferida toda la fortuna del cantante había sido disuelta en secreto apenas 2 semanas después de la firma del testamento. La sorpresa fue total. Según documentos oficiales obtenidos por periodistas de investigación, los activos de la fundación no desaparecieron. Fueron transferidos directamente a cuentas personales en bancos europeos, a nombre de la abogada colombiana que había aparecido vinculada al caso. Un informe confidencial del sistema bancario suizo reveló movimientos por más de $8 millones.